sí. Bueno, Pablo, bienvenido a The Mesa Prop, el programa de entrevistas de aquí de la biblioteca. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos hace mucha ilusión tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mí. Muchísimas gracias a ti por Bueno, invitarme a esto. faltaría más. Bueno, para los que nos estéis viendo y no sepan quién es Pablo, Pablo es escritor, graduado en comunicación audiovisual y una de las personas que está detrás de algunos de los programas más importantes de nuestra televisión, como el Tú sí que vales, Ahora caigo, Operación Triunfo y muchos más. Pero si te parece, Pablo, antes de ponernos a hablar sobre tus obras, tus proyectos, tus trabajos, si te parece bien, me gustaría hablar un poco de tus orígenes. Oh, Entonces, si quieres, cuéntanos un poco quién es Pablo, dónde crece y en cuanto al mundo de la literatura, ¿cuándo aparece este interés por la lectura, la escritura y los libros en general? buena pregunta, buena pregunta. No estaba preparado yo. Me dijiste, te paso las preguntas antes, te dije, no hace Tú me falta, no hace dijiste, falta. no, no, pues Ahora a ahora lo toca mejor sí que me hubiera hecho improvisar. falta, que me lo preparo mejor. No, no, que va para nada. Bueno, yo soy de Sant Just, que es un pueblo que está aquí al lado de Barcelona. Bueno, al lado, Ujú, tocando prácticamente Barcelona, está en Rodalías de Barcelona, está prácticamente, bueno, es prácticamente Barcelona. ujú. Y nací en mayo, o sea, nací en mayo, ahora ya, en mayo hará 40 años que nací, con lo cual, ahora en mayo, el 12 de mayo cumplo 40 años. Y nada, pues lo normal de cualquier persona. Nací ahí, o sea, ¿cómo cómo son las palabras? La guardería del instituto, todo en Ay, Sant te nos has Just, y ya luego en la cortado. universidad A ya me ver. fui para la Universidad Autónoma de Barcelona, ahí en Sardaña, al lado de Sardaña al Ujú. Vallès. Y en el caso de la escritura, es verdad que hace relativamente poco que te diste a conocer como escritor, pero tú llevas escribiendo toda tu vida, en verdad. ¿Recuerdas qué era lo que escribías de pequeño? Recuerdo, recuerdo la primera vez, se me ve bien, ¿verdad? Bueno, se te había ido el volumen un momento, pero ya Ya creo que está, bien. ¿no? Mira, la Solucionado. primera vez, de hecho, que escribí Ujú, algo, así como un poco con pensamiento de escribir y que salga y todo, fue una vez una revista en el instituto que jamás salió, pero tenía que haber salido aquí en ujú. el IES de Sant Just. Entonces era la típica revista que tenía que salir de instituto, que no sé exactamente cómo hubiera sido porque al final no salió, pero bueno, se ofreció un poquito que se iba a hacer y todo, y yo me acuerdo que ahí ya escribí como un mini culebrón ya, o sea, ¿En empecé a escribir serio? como, yo dije, yo voy a hacer la parte de escribir, no un culebrón, pero una historia de, no me acuerdo, es que no me acuerdo ni de qué iba, pero me acuerdo, no sé si eran unas chicas o algo, es que no me acuerdo, lo típico uno, pues imagínate, Ujú. con esa O edad, sea, pues yo eso. qué sé, gente con problemas pues con sus padres en el instituto, pero me acuerdo que escribí como el primer capítulo. Y Y se bueno, quedó primer ahí. capítulo, como una hoja ahí, y fue, Ujú. creo que la primera cosa, así que escribí o sea, pensando en que eso podría salir en algún sitio. Y en el caso bueno, hemos dicho que te licenciaste en comunicación audiovisual. ¿Cómo terminas ahí? ¿Qué te lleva a querer estudiar esto? Sobre todo el mundo de la tele. Ahí sí Ujú, que yo de hecho pensaba que quería estudiar telecos y hice el ujú, bachillerato científico técnico para estudiar telecos porque tenía muy ujú, claro que quería hacer telecos. Pero yo en realidad no me había mirado ninguna asignatura de telecos. Yo decía telecos por el tema de, no sé, telecomunicaciones. A mí ujú. siempre me encantaba todo el mundo bueno, pues eso de la tele, de la radio, todo eso me interesa todo en todos los aspectos, tanto el aspecto técnico como el aspecto de contenido, no sé, todo me interesaba. Y no sé por qué pensé, bueno, pues telecos. Hasta que un día me empecé a mirar las asignaturas de telecos. Y empecé que era todo muy, bueno, de que sí, ondas hercianas, Ujú. que sí, bueno, es que no me acuerdo, pero conexiones, o sea, como un nivel que vi que eso no era lo que Ujú. realmente a mí me apetecía hacer. En cambio, mire las asignaturas de comunicación audiovisual, que son asignaturas muy suculentas porque es todo Es televisión, más guay. Sí, radio, sí. teoría del cine, guión de tele, guión de radio, o sea, Ujú. es todo realmente como,
para cualquiera que se quiera dedicar a la televisión o a la radio o a los medios. O sea, yo tampoco tenía tan Ujú. claro. Yo en ese momento me acuerdo que hacía radio, a mí me interesaba el mundo de la comunicación en general, la tele, la radio, O sea, te el... gustaba todo, digamos, Sí, ¿no? sí que Un es poco... verdad que me gustaba bastante más lo que es la tele Ujú, y un poco, ya sea cosas no tanto de ficción, más noticias, o sea, o sea, por un lado noticias, pero así a nivel más cultural, luego también los ujú. programas de tele, los concursos, los musicales, evidentemente, y no tanto la rama de cine y todo eso, me acuerdo que tampoco en ese momento no me interesaba tanto, era más el mundo de la tele, el show. Y entonces, porque también tu trayectoria está muy, muy ligada a la música, porque si no me equivoco, aparte de hacer castings para programas, tú también estás en todo lo que es el equipo musical, ¿no? Em, ¿También tenías claro que la música querías que fuese un poco atada a tu trayectoria o fue más la vida que te ha ido llevando por esos caminos? Sí, la verdad fue un poco, sí, fue, madre mía, qué preguntas más buenas que me estás haciendo Gracias. reflexionar, que realmente fue Ujú, bastante dado. O sea, yo en realidad no tenía tan claro que me quería dedicar, cómo dedicar a ujú, la música, no lo tenía tan claro. Sí que es verdad que cuando hacía radio allí en Radio Asver, en la radio del pueblo, pues sí que hacía un programa musical. ujú. Me interesaba mucho todo lo que era las radios, las radiofórmulas y todo eso, me encantaban. Estaba súper al día de todo, de todo. Me acuerdo de las radios bueno, de los 40 de Flashback, de todo, que me sabía, sobre todo los jingles, sabía a qué hora entraba la publicidad, a qué ¿En hora... serio? O sea, sí, sí, o sea, lo tenía todo como Wow. súper... Pensaba en mirar la publicidad de las y 12 hasta y 15, entonces en 15. Entonces, incluso veía las conexiones porque aquí en Cataluña, bueno, claro, según qué radio, pues hay como desconexión para Cataluña y todo. Lo tenía todo como súper... Y me Súper fijaba mucho... interiorizado. Sí, me fijaba mucho en todo y sí que es verdad que... no sé, sí que a la hora de cuando entré en Just Music, que fue así como la empresa grande a la que entré para trabajar en el mundo de la televisión, sí que fue gracias a un conocimiento, a un bagaje, sobre todo musical, no tanto a nivel... O sea, yo no soy músico, no soy tampoco técnico, pero sí que tenía como un poco pues, sentido de la música, Como este más o menos interés, ¿no? sí, nociones técnicas y sobre todo un poco bagaje cultural, un poquito a nivel musical. Conocía música, conocía un poquito de todo. Entonces eso fue lo que sobre todo cuando entré en Jazz Music, entré para un programa musical, fue lo que me ayudó. Porque lo que se buscaba no era tanto un perfil de un músico ni de alguien técnico, sino una persona que estuviera más intermedia, que conociera canciones, Pues pero a la vez tuviese un poco de todo, ¿no? exacto, era como cuando entré ahí era en la coordinación musical, Ujú. entonces sí que hacía falta como esta figura un poquito, no tan especializada en algo, pero sí que un poquito más que coordinase otras cosas. Así que Y detrás... sí que es verdad que, Dime, dime. no, no, Perdón. y entonces fue ahí Ujú, que sí que es verdad que entré en programas musicales, como está en el departamento de música, siempre iba haciendo ujú. lo que es la parte musical de programas musicales y ya luego fue cuando empecé ya con el tema casting, que también fue a raíz pues eso, hacía falta una figura para el tema, me acuerdo que era un Tú sí que vales, que de repente pues necesitaban Ujú, alguien de casting que valorara a los músicos, que valorara a ujú. los grupos, o sea, un poquito ya más porque en un casting de Tú sí que vales, pues hay de todo. O sea, tú abres la puerta y puede entrar cualquier cosa, entonces buscaban algo así. Entonces ahí fue cuando me llamaron, que fue Noemí, Noemí Ujú. Galera, que dijo, bueno, Pablo lleva mucho tiempo en el departamento de música, démosle la oportunidad. Y entonces fue ahí cuando empecé a hacer casting, al principio solo musical. Ok. Y ya a raíz de ahí, pues ya casting ya más para todo lo demás. ¿Y no te dio miedo al principio como, o sea, hacer tu primer casting, no te dio miedo el Pánico. decir, voy a tener que juzgar a alguien o valorarle? A mí me Sí. daría pánico. A mí me daría pánico, o me daría, no, me dio pánico, me daba Ujú. mucho miedo y era como, porque de repente me sentía como con mucha responsabilidad. Claro. Aparte, el casting de Tú sí que vales, Ujú. como era una época en la que, o sea, nunca nada se decide al momento. O sea, no es nada tampoco, realmente el casting, sobre todo la primera fase, nunca decides nada sí o sí al Claro. momento. O sea, hay como tiempo para, un poco para, pero sí que es verdad que el casting de Tú sí que vales, me acuerdo de esa época,
que tal cual se hacía el casting, muchas veces también se grababa ya el vídeo presentación. Entonces sí que Vale. era porque íbamos con los tiempos muy justos, entonces a lo mejor si se preseleccionaba a alguien, muchas veces ya se hacía el vídeo para tener el vídeo de esta persona en su ciudad, o sea, un poco se Más aprovechaba todo. tiempo. Sí, y entonces ahí sí que me sentía muy responsable porque digo, Claro, bueno, es que... esta persona, sí que es verdad que no estaba solo, o sea, nunca, normalmente en los programas así más grandes no estás solo y sí que siempre lo hacía todo con la directora del programa, entonces sí que era, pero bueno, al fin y al cabo yo me sentía, bueno, si estoy aquí me han puesto un poco para opinar también sobre esto, entonces, Claro. y nada, entonces al final, pero ahí sí que fue, o sea, fue el aprendizaje, o sea, yo ahora lo veo con la distancia, te diría, me equivoqué, uf, seguro, en alguna Puede ser. cosita. Luego dejé escapar a alguien, quiero pensar que no, ¿sabes? O sea, en algún momento, pero sí que es verdad que en ese momento, Ujú. porque ya al final cuando haces, por ejemplo, en este caso cuando haces casting, ya no es solo que sepas más o menos de algo, sino es la situación. Es como si, Claro. por ejemplo, ahora a lo mejor tú sabes hacer una entrevista perfectamente, pero tú Bueno, imagínate que ahora de repente te ponen delante de, me lo invento, por poner un caso, yo sí, que sí, sé, sí. un programa de televisión con las cámaras, con no sé qué, no sé cuántos, haz la entrevista. Ya no es Y me tanto, bloqueo. claro, ya no es tanto que sepas más o menos hacerla, sino que tú a lo mejor en ese momento, entonces a mí lo que me pasaba, empezar ese casting sabiendo que había un montón de Claro. gente fuera esperando, sabiendo que teníamos un día para ver a toda esa gente, sabiendo que en ese momento había que decidir, Claro, es pues, mucha presión. pues sí, y aparte de la que uno mismo se pone que yo en ese momento, bueno, siempre me pongo, la verdad. O sea, Sí, o sea, actualmente sigues poniéndote tanta presión o te sigue costando tanto hacer castings como antes o ya lo llevas no, no, más ya lo veo mucho mejor, si no, o sea, después de, creo, ahora afortunadamente. hacían 10 años ya desde que, es que ese fue en 2000, te diría 2011, 2012, o sea, imagínate, después de Ha más de pasado un 10 poco. años, algo, sí, o sea, que no significa que no tengas el mismo nervio, pero sí un poco la Ujú. seguridad, un poquito más que nada que ya sabes dónde está un poco, bueno, Ya ya realmente tienes sabes más cómo margen. funciona. O sea, a mí este pánico Ujú. no me volvió hasta el primer casting de Operación Triunfo que hice. Ese sí que me dio de repente, porque ahí de repente sí Porque que... es que este es heavy. Por eso, entonces el pánico este no me dio hasta ese momento. Desde entonces, como aparte muchos castings son sin cámara, el casting de Tú sí que vales, el de Ujú. todos los que se hacen, nunca, no, no los ve la gente. Entonces, quieras que no, tienes la cosa esta de, bueno, si me equivoco Claro, tampoco lo va a ver nadie. ¿Sabes? O sea, si dejo pasar a alguien, tampoco nadie se va a dar cuenta. claro, O pues al si los revés, otros son... o si cuelo, o sea, si cuelo, si de repente pasa alguien que no, como luego hay más fases, pues esta Ujú. persona, pues a lo mejor tampoco. Entonces, no había tanta, ahí no había tanta presión, pero luego cuando de repente viene el de Operación Triunfo, pues sí que es verdad que de repente ahí me dio la calle, porque se hizo que fue el de 2017, el primer casting que hice, Y en pues directo encima, ¿no? Son los castings iniciales también se sí, ven en ese, directo. en el 17 no se veía en directo, o Ok. sea, si te acercabas lo veías, Ujú. pero claro, ahí yo ya sí que volvía Claro. pues, a cagarme un poquito porque de repente, claro, la gente se Modo acercaba a pánico. verlo, de repente era el programa que era, ¿sabes? O sea, Ujú. ahí, no sé, y ahí sí que me volvió un poco el miedo, por mucho bagaje, por mucho... Ahí sí que es Claro, verdad se que entiende. sí, sí, ahí sí que es verdad que Noemí te da una seguridad, bueno, a mí, no, o sea, a mí me la da, o sea, con la simple palabra de lo vas a hacer de puta madre, pues ya te da un poquito, pero aún así tú mismo te quedas un poco, bueno, a ver qué Bueno, pasa. pero si tienes un buen equipo, todo mejora. Sí, 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 pero cuando eres alguien que estás ahí diciendo, bueno, a ver si sale Ya. bien, ¿sabes? Una cosa es cuando Normal. tienes un buen equipo y tú sabes que tienes un buen equipo, ¿no? Ujú. Entonces dices, vale, estoy tranquilo. La otra es estar ahí como, bueno, yo soy una patita de esta mesa, yo espero que no. Si la mesa cojea, que no sea por mi patita al Que no menos. se caiga, claro. O sea, la mesa que no cojee, pero si cojea, que no sea por mí. Entonces, haces casting, bueno, trabajas en equipo de castings, en equipo de música y lo que nos lleva aquí es que también eres escritor. En 2020, si no me equivoco, haces como tu primera aparición en el mundo editorial, por así decirlo, con Rita pinta con su tinta, un libro que escribes junto con Natalia Albert, que creo que es amiga tuya, si lo entendí bien. Sí. ¿Cómo surge hacer este proyecto?
Pues fue muy bonito, la verdad. De hecho, fue no sé, pues un poco como, entre comillas, no lo quiero comparar, pero así como pues, o sea, la primera publicación. Y sí Ujú, que fue muy bonito porque esto fue en pandemia. ujú, Yo con Natalia ya lo habíamos hablado, porque yo llevaba tiempo haciendo cursos de escritura, llevaba tiempo queriendo hacer cosas, llevaba tiempo, entonces, queriendo hacer algo a nivel de escritura. No me veía capaz de sacar una novela para nada, o sea, esto lo veía súper lejos. ujú. No lejos, lo veía imposible, realmente lo Sí, veía imposible, digo, sí, sí. Entonces empecé a estudiar también relatos, entonces empecé a escribir relatos, entonces dije, bueno, a lo ujú, mejor sí, una recopilación de relatos, pues a lo mejor lo veo más factible. Pero bueno, entre una cosa y la otra, con mi amiga, con Natalia, ella me dijo un día que ella quería hacer un libro para enseñar a dibujar. Y entonces yo pensaba, bueno, pues lo vi factible, tú haces los dibujos y yo hago más lo que sería el texto, el cómo se hace, un ujú. poquito cómo explicar todo. Y entonces lo empezamos a hacer, fuimos a una biblioteca, hay una biblioteca, una librería para documentarnos un poco, a ver qué había, a ver qué se puede hacer, a ver qué... Pero lo típico que ahí queda y que de repente, bueno, pues empezamos a trabajar, que si esto, que si lo otro, quedamos un día, sí, ya quedaremos, ya quedaremos. El ya Vale. quedaremos es la Te peor iba frase del mundo. posponiendo. Sí, de hecho no se pospuso más, ya un poco como... Ujú. Entonces ahí sí que empezó la pandemia y que fue cuando cada uno la vivió de una forma, Ujú. pero en mi caso sí que estamos precisamente haciendo Operación Triunfo también, pero sí que es verdad que mi nivel de trabajo en ese momento descendió, pero Mucho. muy bestia. O sea, yo pasé de trabajar pues un montón de horas a trabajar menos y a estar todo el tiempo en casa, ya no solo a las horas de trabajo, sino a las horas de ocio, las horas de todas, bueno, como todo el mundo, bueno, Claro. como todo el mundo, cada uno vivió Cada uno su... hizo lo que pudo, sí, Y pero... algunos igual no pudieron estar en casa, pero en mi caso sí mm, que me tocó ser de esas personas que no me movía de casa en todo el día. Y entonces ahí ya fue cuando escribí a mi amiga y le dije, mira, si no lo hacemos ahora, no lo vas a hacer nunca. Entonces dije, o nos ponemos y lo intentamos o ya sí que no lo vas a hacer nunca. Y sí que es verdad que, o sea, si el encierro, como si dijéramos, empezó a mediados de marzo, a finales de marzo o abril empezamos a hacer, no, hacer un Zoom cada día, como tú y como yo, bueno, no en directo, evidentemente, bueno. sí. Y nos reuníamos cada miércoles y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces nos poníamos y durante la semana cada uno íbamos trabajando en paralelo, escribiéndonos Buah. y todo, pero cada semana había una reunión, que eso era para mí Claro, lo más porque si bonito. te incentivabas como a cumplir Sí, plazos y a... y sobre todo, para mí fue súper importante el que fuéramos dos, porque cuando yo estaba de bajona diciendo esto no va a ir a ningún lado, ella me decía, Va venga, vamos a a vernos, salir. y seguimos adelante. El día que ella decía, "Uf, esto no va a ningún lado", decía que sí, que sí. Y sí que es verdad, y ahí creo que, no sé si decir que, dicen que se escucha raro, distorsión, Yo no sé si ahora te... estoy mejor. ¿Tú me Sí, oyes bien? sí, sí. Ahora ha habido un momento que se había cortado, pero Vale. bien. Entonces, sí que tuvimos la suerte, o se juntaron de alguna Ujú, forma, se alinearon las cosas que hicimos el libro, encontramos una editorial a la que le interesó y si en abril, mayo estábamos, bueno, en abril ya habíamos acabado de hacerlo, de maquetarlo, ujú. de todo, mayo, junio fue una época de maquetación y todo para la editorial y el 1 de julio estaba saliendo el libro. O sea que fue Entonces, o sea, bastante tiempo deprisa, ¿no? récord. Yo para mí en ese momento era algo normal. Ahora con el tiempo he visto que la cosa es un Que poco no. más difícil. Entonces, pero se juntaron varias cosas, que era Ujú, un libro para hacer cosas en casa, o sea, para aprender en casa. Era una época que se demandaba muchos libros de aprender en casa, ujú. de hacer cosas en casa. Entonces se juntaron varias cosas, entonces salió bastante. Sí que es verdad que luego lo que es la promo y todo no se pudo hacer porque como Porque estaba seguíamos... todo confinado, Exacto. todavía estábamos, ¿no? Bueno, empezábamos igual un poco a Sí, salir, pero pero era no eso que mucho. sí, pero no. O sea, Claro. podemos, pero la idea sí que era pues hacer eso de, pues, Ujú. bueno, pues mi amiga sobre todo, pues, no sé cómo decirlo, o sea, quedadas, ¿no? Pero sí, en vez de, o sea, la idea no era hacer presentaciones, pero sí días de, bueno, que vengan varios niños y niñas y todo, y nos ponemos, y que Claro. ella enseñara a dibujar, o sea, ella como artista, que Qué enseñara. guay. Y entonces, pero bueno, lo bonito de eso Ujú. fue, bueno,
o sea, esto salió que fue, yo recuerdo el 1 de julio, de verdad, como del 2020, casi te diría como el día más feliz de mi vida, porque fue la primera vez, Qué o sea, guay. yo estaba en Málaga en un casting Ujú. y recuerdo pedir, bueno, preguntarle a una de las chicas que dónde había una librería para ver si estaba el libro. Y fui a una librería de Málaga, la librería Luces, y ahí estaba. Entonces, para mí fue algo Guau, qué fuera guay. o sea, algo que hicimos hace un par de meses, de repente Ujú. voy a una librería y estaba ahí en una estantería. Entonces, para mí fue espectacular. Eso fue como algo, para mí, mágico. Entonces, y ese fue como la primera publicación que de verdad fue para mí muy especial. Y sí que es verdad que, bueno, sí, tienes algo, yo es que me pongo a hablar, pero si quieres contar algo. No, te iba a decir que unos meses después, bueno, en 2021, esto que tú veías como imposible se cumplió y es que salió Tres chicos buenos, que es Sí. tu novela, cuando ya te das a conocer como, bueno, como Pablo Welsing como escritor, con tu primera obra. ¿Cuándo aparece la primera idea de esta historia? Pues esta es, o sea, porque yo con esto me di cuenta que las ideas vienen cada una, ¿sabes? Porque podría decirte dónde vino la primera idea, pero luego pienso en eso y cada uno tiene como su semilla como un pelín Ok. antes. Entonces, de esta en concreto, de uno de los relatos que yo tenía, Ujú. era una historia sobre tres chicos, pero era diferente, no tenía nada que ver. Era de repente dos chicos que estaban juntos, luego uno encontraba a su ex y no sé qué. Entonces era una cosa un poquito Ok. diferente, o sea, no tenía nada que ver. Pero yo me acuerdo que me quedé con esa cosa y entonces pensé, ostras, molaría escribir algo más largo, una novela. Entonces empecé a Ujú. pensar como opciones y todo. Pero no. Y sí que es verdad que cuando acabamos de escribir el libro de Rita, un poco mi amiga se puso a ilustrar otros cuentos y yo de repente me quedé como delante del ordenador pensando, bueno, ahora que Te- ahora ya esto Tenías ya lo como hemos el mono arrancado. de Sí, seguir sí, un poco escribiendo. ya, esto ya hemos hecho uno, A ahora de por hecho el ya segundo. hicimos segunda y tercera parte de Rita lo hicimos, pero que ¿En al final serio? sí, sí, de animales de granja, animales salvajes. Ah, De hecho, nosotros siempre pensando en el éxito. Luego, mira, no salió, pues no salió, pero bueno. sí, sí que en ese momento, y lo que me Ujú. gustó es que fue sin ningún tipo de pretensión. Me acuerdo bueno, de pensar un título y lo primero que pensé, de hecho, fue el título. Y pensé, pues mira, porque pensé una historia de dos chicos, bueno, y si hago de tres, que sean amigos, que no sé qué. Entonces pensé en una historia de tres y puse, venga, tres chicos buenos. Y ya está, y ahí quedó como un título de una historia que jamás saldría, ¿sabes? Ujú. Como una cosa de, bueno, ahí está. Y me acuerdo que un día estaba en el balcón que tenía, en el rato de sol que tenía durante el confinamiento, que tenía como de 12 a 2 tenía como mi ratito de sol, que pasaba el sol ahí por una esquinita. Y me acuerdo estar ahí con una libreta y un poco soñar, un poco. Dije, ay, mira, ¿cómo sería el índice del libro? Entonces puse el título y entonces empecé como, puse los nombres, posibles nombres de los protagonistas, hice un poco de capítulo uno, capítulo 2 un poco Ujú. para Como soñar un... yo Sí. de qué está haciendo ahí. Bueno, en el uno ¿qué pasa esto? En el 2 pasa esto. Y ya está, y quedó como un esquemita y pensando, ay, pues como historia tampoco está mal. Pero ahí quedó. O sea, todo era, yo iba avanzando. Y entonces un día que me apetecía escribir algo, que ya te digo, estaba con un libro de relatos que no sabía qué hacer, sino, de repente me apeteció escribir el primer capítulo. Y entonces escribí un primer capítulo que se llama Nos vamos y lo Ujú. empecé a escribir y nada, pero muy por encima, yo sin pretensiones, o Ok. sea, en ningún momento pensé ni hacerlo bonito ni hacerlo, dije, ay, bueno, ¿cómo? O sea, Venga, entonces empecé. por hacerlo, ¿no? Sin Sí, más. y un poco por el placer de escribir un poco y como total tampoco tenía nada más que hacer, no sé si era de día o de noche, no sé qué momento era, pero es que no tenía nada más que hacer. Y nada, y lo escribí. Y dije, pues mira. Entonces luego ya al día siguiente escribí el segundo capítulo. Y ya fuiste Sí, sí, entonces capítulo fui tras capítulo. escribiendo hasta que un día de repente vi que tenía 10 capítulos escritos. Y dije, esto ya lo acabo. Ya lo termino, claro. Claro, y paralelamente, aparte, Ujú. con mi amiga Nata, con la que habíamos hecho Rita, le escribí y dije, ay, mira, estoy haciendo esto, tú podrías hacer. Y entonces ella empezó a dibujar una portada, Ah, que qué al final guay. no fue, pero ella, y entonces de alguna forma seguíamos con un poquito, un poco de la mano, porque incluso al principio pensé que podía ser un libro ilustrado, podía ser, no sé, se iba como haciendo.
Y al final, pues eso, entonces al final dije, bueno, pues ahora ya lo acabo. Entonces ya fue cuando la terminé, pero terminé un primer borrador, una historia que Ujú. no tenía o sea, no tenía nada para nada, o sea, tenía un poco ya los elementos, o sea, ya estaba ya Bueno, como todo puesto. el inicio tenías, o Sí, sea, sí, el sí. principio de bien. Y entonces ya a partir de ahí pues empecé a escribirlo como por capas. Ujú. O sea, la primera capa era un poco la historia como si dijéramos más elemental, que eran los tres chicos, la furgoneta, tenía Ujú. muchas cosas apuntadas de, por ejemplo, aquí de repente pasa algo muy grave, pero bueno, tiran. Entonces pensaba, vale, ¿aquí qué puede pasar? Y entonces luego empecé a poner como, tiene como una subtrama, entonces empecé a pensar más en la trama esta. Luego pensé un poco en la trama sentimental entre ellos. Dije, a ver, ¿cómo puedo hacer para que Mm. haya esta explosión de sentimientos aquí? Bueno, pues vamos a Ujú. arrancarla al principio. Entonces fui como pasando, luego una capa que me hizo mucha gracia fue porque yo la dejaba leer a gente y me acuerdo que un amigo mío me dijo, no sé quién habla en ningún momento, o sea, me parecen los tres la misma persona, Hostia. porque van hablando todos, lo van diciendo todo igual. Ajá. Y entonces me gustó el repasar todo el libro, pero reescribir los diálogos Como poniendo ya la pensando. voz de Sí, cada... y eso, no sé, fue como muy bonito porque realmente iban cogiendo personalidad cada uno, iban cogiendo como carácter, y fueron como cogiendo vida. Y la verdad es que fue muy bonito. Y ahí al final ya sí que quedó pues un borrador, una primera novela, que esta ya fue la que empecé a enviar, ya te digo, cero pretensiones. Yo digo, bueno, esto no sé si lo voy a autoeditar, no sé, no sabía qué Bueno, hacer, pues estabas empecé a enviarlo, como enviarlo. tanteando, ¿no? Sí, sí, Así, probando. Bueno, y al final que el resultado fue una pasada. De hecho, por aquí la gente lo está diciendo en comentarios que les gusta mucho, que la sí. novela es muy buena. Y es que es verdad, es muy buena. De hecho, te lo dije que hacía tiempo que a mí un libro no me daba, o sea, estaba en el trabajo mirando las horas diciendo, Así, necesito volver a casa, sí, total, para gracias. ver cómo acaba, porque me gustó muchísimo. Sí, sí, Pues o sea, muchas gracias. a ti por escribirla. No, no. Sí, un poco quería. También, yo mientras la escribía, Ujú. también un poco iba pensando, a ver, ¿qué me gustaría leer a mí? Entonces, por eso un poquito, hice un poco, sí, sí, un poco, la hacía a la vez que la leía, no sé cómo decirlo. O sea, que Sí, no era bueno, yo escribo ya lo que es ahora, sino yo mismo le iba leyendo y, no sé, mucha gente me dice, es que se lee muy rápido, se lee muy tal, y yo creo que esto es porque yo también me canso muy rápido de leer, en entonces serio. iba leyendo, sí, y a la que veía que se alargaba mucho, que algo a mí mismo no me interesaba, lo borraba. Cuando Ya, veía que algo se ponía, cortabas. si no se ponía un capítulo me aburría o algo, decía que hay que meter algo. Cuando veía me acuerdo un día que había como 3 o 4 capítulos y dije, madre mía, es que no me he reído ni un momento en estos 4 capítulos. O sea, no he sacado ni una sonrisa, estamos con el drama, con el no sé qué. Y entonces no sé por qué empecé. Y entonces escribí como un capítulo, que no sé si te acuerdas, que es Ujú. el de la vaca, que de la vaca le empieza a Sí, lamer los pies. Y me entonces no sé acuerdo. por qué dije, aquí necesito que les pase algo gracioso. Entonces me inventé ese capítulo que a mí me hacía mucha gracia. Y luego mucha gente me decía, ay, qué gracioso ese momento. Sí, la verdad que Y queda bien porque rompe un poco con el drama, lo que tú dices, que le da un toque un poco de no tanto, de no sufrir tanto sí, como, sí. como lectora. No, no, y la verdad Y es que, bueno, muy agradecido sobre todo con la editorial, que bueno, que lo recibió y que le dio vida al final, porque ya sé que si no hubiera sido por ellos, pues estaría, pero en otro lado, no sé dónde. bueno, igual habría salido por otro lado, porque la novela es muy buena. O sea, para mí tiene todo el potencial para estar donde está y más. Gracias. Sí, bueno, pues ahí está. Y entonces, por si hay alguien que nos está viendo que no lo sepa, la historia son tres amigos, Tristán, Luis y Guille, que tras mucho tiempo queriendo hacer un viaje, se organizan y se embarcan los tres por un road trip que no, bueno, que no termina no termina de salir como ellos esperaban. A ti, Pablo, ¿siempre te han gustado las historias de viajes? O sea, ¿escogiste que fuese un viaje porque, no sé, las historias de viajes tienen algo especial, creo yo? Sí, yo no sé por qué tenía muy claro, Ujú. es que nada, estar aquí preguntando la segunda parte. La segunda parte se empezó a escribir, pero también ha quedado allí porque luego ya empezaron los trabajos y todo. Pero bueno, yo no sé por qué, lo que sí que tenía claro desde un primer momento es que quería que fuera un reencuentro entre amigos. O sea, una cosa.
no sé por qué, eso sí que lo tenía claro, de tres amigos que se vuelven a encontrar al cabo de un tiempo y no sé por qué, era lo único que tenía claro. Entonces ahí sí que busqué motivos y luego aparte sí que buscaba algo que me pasó también una cosa, que esto se me olvida mucho, pero quiero, o sea, a veces me acuerdo que Ujú. durante la pandemia estábamos encerrados. Entonces yo me acuerdo que yo mismo, porque sí que el destino donde van a Caños de Meca es un destino al que yo voy en verano, o he solido ir muchos veranos, y yo me acuerdo que yo no sabía si ese verano se podría ir. Entonces, por un lado, también me apetecía hacer un poco el viaje que yo no sabía si podría hacer. Entonces sí que a raíz de estar encerrado, pues me apetecía un poco un libro para salir y para... Para Y luego, imaginarte que no estabas exacto, clausurado en casa, ¿no? Y que y podías... que luego el tema de una furgoneta, de un road trip, como si dijéramos, Ujú. es algo que a mí me atraía y que sinceramente pensaba, si este libro tiene que ir a algún lado, yo creo que puede interesar. Un viaje en furgoneta siempre como que le da Sí, porque ese tiene puntillo. Entonces, un toque muy guay en las historias esto. mm, que te he de decir que cuando Ujú. a mí, porque o sea, la cosa es el que ellos tres trabajaban en una heladería con 18 Ujú. años, cuando trabajaron en una heladería, su primer trabajo así de verano, y luego al cabo de 7 años más o menos, como que se reencuentran para hacer un viaje que siempre se habían prometido. A mí me dio mucha rabia porque una vez estaba el libro ya en imprenta, como si dijéramos, cuando ya estaba, que hay un Ujú. momento que ya lo sueltas y ya hay que editarlo, hay que hacerle de todo, se me ocurrió una cosa que pensé, esto hubiera sido mucho mejor. Ahí, Pero, y es que la furgoneta, en vez de ser una furgoneta normal, fuera la furgoneta de los helados que había utilizado, yo qué sé, la típica furgoneta que se utiliza a lo mejor en verano, pues claro. que utilizar la furgoneta de su padre. Y pensé, mira, esto le hubiera dado un Pues puntito, oye, pero bueno. para eso tienes que escribir la segunda parte que Claro, todos queremos y así vale. ya, Sí, sí, ya sí, tienes sí. una trama lista. Y oye, con esta novela quería hacerte una pregunta, así para abrir un poco de debate, porque buscando información leí como un artículo que hablaba sobre ti, no me acuerdo del medio. Bueno, decías más o menos, si me equivoco, dímelo, porque no quiero ahí poner palabras que no sean tuyas. Decías algo así como que te gustaba que esta novela se hubiese puesto en la categoría de novela LGBT, pero que también te habría gustado que se incluyese pues, en novela de acción, por ejemplo, novela juvenil. Y entonces, a raíz de esto, quería preguntarte que, qué opinas de que ciertos productos, ya sean series, películas, libros, simplemente por tener personajes LGBT, aunque la trama no hable de estos temas, ya se ponga esta categoría. Em, ¿Te parece bien, mal? ¿Crees que igual la categoría LGBT hace que, que el resto pierdan fuerza? ¿Cómo ves tú esta situación? Lo veo diferente que hace 3 años. Es decir, que en 3 años ha cambiado mucho la cosa. ¿Sí? ¿En Para qué mí sí. sentido? Porque creo que en los últimos 3 años, digo, porque el libro salió hace 3 años Ujú, ahora. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento yo veía, a lo mejor porque también con el tiempo me he ido fijando más, pero en ese momento la oferta ujú, a nivel televisiva, sobre todo a nivel series, creo que también incluso diría literaria, te digo, a lo mejor es que a raíz del libro me metí más en el mundillo y descubrí más, ujú. pero en ese momento hablo como si hiciera 1000 años y hace tres, pero es que de verdad creo que ha cambiado mucho. No había eso, ¿no? Muchos personajes LGTBI que tuvieran una trama que fuera más allá de que sí, el salir del armario, el preguntarse a sí mismo Claro. si sabe el problema con los padres, O el sea, problema que con el pueblo. no tenga directamente que ver con Exacto, su... ¿sabes? O sea, que yo qué sé. Y entonces, sí que había, en ese momento sí que estaba viendo una serie que es cómo defender a un asesino, que a mí una de Sí. las cosas que me encantó es que uno de los, o sea, es la abogada que tiene como sus cuatro Ujú, ayudantes, dos chicos y dos chicas, y uno de los chicos es gay. ujú, Pero ya está, no, tenía su novio, utilizaba, me acuerdo que incluso en un caso a través de Grindr se ponía a hablar con uno y a través de que hablara con esta persona conseguía resolver no sé qué caso. Entonces me encantó porque pensé, ¿ves? La temática en este caso no ujú. es que este chico tenga problemas, Claro. que encuentro que está bien, evidentemente, que tiene que salir porque son historias reales y se tienen que hablar y todo,
y se tienen que reflejar en tanto en la ficción como en todo, Totalmente. pero sí que también creo que es necesario, además, o sea, además de los libros, a lo Ujú, mejor de las historias donde se plantea esto, plantear la realidad de alguna forma soñada, ¿no? La realidad en la que una persona LGTBI ujú. pues no está como cuestionada o no está condicionada por ese hecho, sino que está en su... Y eso, al menos a mí, por ejemplo, me ayuda mucho. A mí ver, pues eso, ya te digo, a mí en esta serie, ver Ujú. que, que este chico no estaba señalado por eso, sino que sus cosas eran otras y que todo lo que pasaba, pues a mí también me ayudaba porque decía, bueno, es que también hay gente que, o sea, también se vive así Claro. y también si tú te comportas de alguna forma sin este miedo, sin esta cosa de ser señalado, ser considerado o etiquetado Ujú. y tú vas sin esta actitud, porque yo al final lo pensaba, lo veía en este chico y decía, claro, es que a mí se me olvida como si dijéramos que es gay en el sentido de no me lo estoy preguntando. Y entonces era un poco Claro. la cosa esta, y ahí entra lo que tú dices, que a mí sí que evidentemente me gustaba y me gusta que esté en la estantería LGTBI. De Ujú. hecho, ahora en la casa del libro hay una estantería que pone estantería LGTBI, porque porque aparte yo reconozco que busco, o sea, es muy probable que yo vaya a esa estantería Ujú. porque sabré seguro que los personajes lo serán y me Claro. sentiré más identificado, igual que, por ejemplo, en cualquier plataforma reconozco que yo busco categoría LGTBI o esto porque sé que así de primeras ya puede haber como un interés. Lo que sí que hay una parte de decir que, vale, que esté bien el hashtag LGTBI, pero por Ujú. otro lado, no es solo eso, o sea, no es solo una película Claro. de, ¿sabes? O sea, una historia de a lo mejor de descubrimiento, sino que es otra cosa. Entonces, sí que hay como esta cosa que evidentemente por un lado sí que me gusta porque yo creo que le ayuda a posicionar y yo creo que a una persona LGTBI en este caso es más probable Claro, porque pueda conectar con esa es una historia. manera de sentirnos más identificados o ir y saber que vamos a ver historias que igual se parecen a la nuestra, tal. Exacto. Pero que aparte decía, pero lo que molaría es que esta persona, que esta lectura la pueda hacer cualquier persona Claro. sin que eso fuera un condicionante. Pero bueno, que esto también es un poco, no creo que sea ni una cosa ni la otra, al final es un poco ir viendo, porque tampoco estamos en un mundo tan avanzado o tan idílico como para que esto esté totalmente Claro. normalizado. O sea, Eso es a lo que tendríamos que aspirar algún claro, día, de que no sean necesarias estas categorías igual. claro, pero yo creo que mientras estamos como estamos, pues sí que no Son está de más necesarias. etiquetarlo, ya sea para reivindicarlo, ya sea para lo que sea, Ujú. pero de momento la etiqueta está, nos guste o no, que hay que quitarla poquito a poco, habrá que quitarla, pero mientras esté habrá que vivir con ella. Totalmente. Y bueno, Pablo, después de esta pregunta ya llegamos a tu último proyecto literario, y es que en octubre del año pasado empiezas a publicar en Wattpad tu nueva novela de Podéis llamarme LOL. ¿Qué te llevó a querer abrir un perfil en Wattpad? Que bueno, para quienes no lo sepan, es una plataforma donde puedes subir contenido que tú escribas. ¿Cómo terminas en Wattpad? Pues Wattpad descubrí a raíz Ujú. del libro, ya te digo, ahí empecé a conocer un montón bueno, de escritores, un montón de gente, un montón de historias, un montón de todo. Ahí, no, es que está comentando Laura que apoya mucho esta historia. Entonces, es que la estoy viendo aquí en comentarios y que nada, que le agradezco que la apoye, porque realmente es un libro que ha tenido a lo mejor un poquito Ujú. menos ruido, como si dijéramos, a Tres chicos buenos, sí que fue una novela publicada en Ujú. papel, en librerías, todo. Y esta historia que la empecé, no sé cuándo la empecé, sí, la escribiría, no sé, la empecé a escribir como en 2000. O sea, porque después de Tres chicos buenos yo tuve como una especie de, no voy a llamar crisis, pero un poco que no sabía para dónde ir. ¿Sabes? Un poco, Sí. digo, no sabía si por un lado escribí la segunda parte, por otro lado empecé a escribir otra historia, por otro lado empecé a plantear una, porque un poco quería, no No sabía sabías qué por hacer. dónde ir. No, para nada. Y entonces, en mis ratos libres, como si Ujú. dijéramos, sí que empecé a escribir esta historia. Dije, yo, aparte de las cosas que quiera escribir bien, con su buen esquema, con su buen no sé qué, con su buen no sé cuándo, necesito una historia para despejarme, una historia para no perder, porque al final también, si te pones como muchos condicionantes o muchas cosas, puedes un poco acabar
odiando el escribir, por ejemplo, ¿sabes? Entonces yo quería poner, o sea, tener un rato para escribir historias que a mí me divirtiesen escribiéndolas, porque me divierto mucho escribiendo, y nada, entonces empecé a escribir esta historia de que no tenía título al principio, Ujú. pero bueno, y quería hacer eso. Ahí sí que busqué pues 4 amigos que se conocen de Ok. primeras. O sea, así como la otra era un reencuentro, esta era yo quería 4 amigos Que se que conocen se, por que primera se vez. por Entiendo. primera vez. Entonces, y que empiezan de cero y que bueno, Ujú. pues con sus cositas. Y de ahí empecé pues esta historia de un chico bueno, que no desvela su nombre auténtico, pero dice que podéis llamarme LOL porque cuenta una historia de que, bueno, él trabajaba en una productora que pretendía ser una productora de cine, una productora de un montón de cosas, pero que al final lo que hacía era publicidad pues para el ayuntamiento, Ok. que muchas veces está incluso mejor pagada que muchas cosas, pero que pretendía hacer eso y entonces hizo un anuncio para un dentista del pueblo que se llamaba, no sé si el dentista se llamaba LOL, o sea, la clínica se llamaba LOL, entonces se ponía así como diciendo, él hacía como de doble de son, al final salía en el anuncio, entonces este anuncio se hizo como muy, muy viral y todo el mundo le llamaba LOL. Entonces él cuando de repente, en una noche, donde después de un día que le despiden de su trabajo, su chico le había Ujú. dejado, acaba encontrándose, o sea, quiere salir de fiesta, pero cuando sale de fiesta para despejarse se encuentra a su chico, como a su ex, con un ex su trabajo, o sea, como que todo mal, y Todo entonces de mal. repente él acaba mal, y entonces él acaba en un parque medio Ujú. llorando, medio, o sea, como así fatal. Ujú. Y ahí es cuando de repente aparece uno, luego a raíz de ese aparece el otro, y desde el balcón, o sea, desde la ventana, hay un cuarto que también ve el percal y también baja. Y Vale. entonces él cuando despierta se encuentra a tres personas que le empiezan a preguntar quién eres, qué haces, o sea, qué te ha pasado. Entonces se ve que él, medio borracho, pues les contaba de todo, que si he hecho esto, que si no sé qué, porque me ha dejado el novio, porque encima Todos del trabajo. sus dramas, ¿no? Sí. Ahí desahogándose. Y entonces incluso les habla de su gato Moflete, es que me encanta ese gatito, que yo quiero tener un gatito que se llame Mofletes ahora. Y les dice, entonces le preguntan, nos has contado de todo, pero no nos has dicho cómo te llamas. Entonces él se queda así reflexivo como diciendo, madre mía, es que ahora Como como, o sea, les puedo decir mi nombre. cuento como digo mi nombre. Sí, entonces al final dice, mira, podéis llamarme LOL. Entonces ahí es cuando empieza la historia y nada, entonces a partir de ahí sí que es verdad que yo tenía como un par de... Ujú. Es que ha sido una escritura totalmente diferente, porque yo tenía como los 4 personajes, ya así más o Ujú. menos definidos, y sabía más o menos un poco como las paradas que tenía, no un poco para dónde iba. Entonces yo sabía Tenías que el se habían conocido. caminito un poco Sí, hecho, yo ¿no? Que tenía como digamos, como un claro. esquemita y yo sabía más o menos lo que podía ir pasando en cada capítulo. Y sí que veía cada capítulo como un poco único, en el sentido que, vale, sí, son estos 4, pero cada capítulo va pasando algo y la cosa Vale. se va como dirigiendo para un punto y para otro. Entonces LOL conocía a un chico fuera de aquí, entonces era por un lado esta historia, luego LOL también tenía Ujú. un musical, una obra en mente, porque él había escrito como un guión de comedia romántica para que fuera una gran película de cine, pero al final esa película evidentemente no sale. Entonces él dice, bueno, pues voy a hacer la obra de teatro con mi amigo. Entonces él con un amigo hace una obra de teatro que se llama Amore Mío, que es la historia de una turista australiana que se enamora del David de Miguel Ángel, de la Ok. estatua. Entonces es un poco la historia totalmente surrealista, pero es la que tiene él en su guión, entonces empieza a trabajar esta historia. Y luego está la historia con los otros 4, que cada uno también, hay Frank, que es el policía, Ujú. Camilo, que es camarero, y el Edu, que es, bueno, trabaja en los hoteles con la novedad de que Edu es heterosexual, un poquito que me dice la coña algunos amigos de mira, para la inclusión, pero yo pensaba, bueno, también está gracioso que en el típico grupo, pues también haya, porque también le daría juego. Claro. Y entonces empieza la historia, se empieza a desarrollar, Ujú. y lo bonito ha sido, yo tenía bastante escrito, pero ya dejé de escribirla. Entonces hubo un día que ¿Por dije, algún esta historia es motivo o porque un poco te dio... por dejadez, como si dijéramos. Un poco de, no sé, la escribes, tampoco va a ningún lado, o sí, no lo sé. Entonces, eso que se va perdiendo, empecé a hacer otra cosa.
Pero hubo un momento que la empecé a leer los, no sé si 15 o 16 capítulos que llevaba hechos y dije, pues a mí me entretiene esto, a mí me parece divertido. Entonces, había visto que mucha gente en Wattpad publicaba cada semana un capítulo de algo. Entonces dije, mira, yo voy a empezar a publicar esto cada semana, así yo mismo me obligo a cada semana publicar algo, a cada semana ir escribiendo. Es Entonces, buena forma. sí, entonces dije, bueno, y esto lo cuelgo aquí. Si gusta, Ujú. perfecto. Si no gusta, perfecto. Si se lee bien, si no se lee, porque al final realmente lo colgué bastante un poco para yo tener un poco la máquina enchegada, como si dijéramos. Entonces ahí fue cuando empecé a colgar, comprometí yo mismo, conmigo mismo, a colgar un capítulo cada domingo, un poco pensando, Qué domingo guay. es un buen día para que la gente lo vea y lo lea y todo, porque si lo cuelgas entre semana a lo mejor la gente se le pasa, pero un Sí, pero domingo, domingo para empezar la semana con ganas, igual. sí, y un poco lo tienes ahí. Y entonces lo fui como colgando, lo fui colgando, lo fui colgando. Y Ujú. entonces fue gracioso porque sí que se fueron enganchando algunos lectores que me escribían directamente. Y entonces empezó como una historia muy bonita porque ellos me iban diciendo, seguro que pasa esto y esto, o seguro que pasa esto, o ay, me encantaría que pasara esto. Y a raíz de sus comentarios, a mí me iban dando ideas. Por un lado, pensaba, pues buena idea, entonces a lo mejor la aplicaba. Lo Por otro cambiabas, lado, igual. sí, entonces sí que es verdad que fui redireccionando un poquito la historia, ya no según lo que me decían o lo que me pedían, sino un poco como lo que iba palpando. Digo, uy, pues al final ha interesado más esta cosa, pues Qué vamos a guay. potenciar. O sea, porque realmente yo una cosa que no tenía prevista es que el protagonista LOL, puedes empezar a encaprichar del único hetero del grupo. Entonces, la gente empezó, pues seguro que acaban los dos, seguro que no sé qué, y dije, madre mía, aquí hay que Eso tirar. es- Entonces, ahí es cuando empieza Lola a enamorarse de él, que era algo que yo no tenía previsto, pero dije, bueno, pues no no está tiene mal. mala pinta el salseo. Entonces, claro, esa fue un poco al final la Ujú. historia protagonista. Entonces sí que es verdad que las demás quedaron como un poquito más al margen, pero el resto seguía. Entonces estaba muy bien porque iba como avanzando con esta historia, luego de Qué repente seguía guay. con la historia de More Mío y se iba haciendo. Y al final he estado todo el año, hasta hace una semana o así Sí, que... te iba a decir, publicaste hace poco el episodio final, ¿no? Creo que Sí, eso, una semana, poco sí, más. sí, porque Y llegó un momento que yo mismo dije, esto ya está, o dijiste, sea, esto ya... te saludaban por ahí. Listo. Em, Te iba a preguntar que, como has dicho, la novela inicia con un personaje cuya situación es de todo mal. ¿Has vivido tú muchas situaciones de decir, mira, ya basta, por favor, suficientes golpes? Sí, claro, o sea, en algún momento de... Sí, sí, o sea, evidentemente a él Ujú. se lo junté todo, o sea, para dramatizar la historia, al personaje este le puse todas las putadas que le pueden pasar a una persona, se las puse pues en el mismo día, la misma semana, para que se hundiera en la Pobrecito. miseria y a partir de ahí empezar a remontar. Y sí, sí, a mí también me ha pasado. De hecho, a veces creo que pasa que cuando de repente como que parece que te tropiezas, parece como que encima de la hostia te cae otra y otra y otra, ¿sabes? O sea, parece a veces que las hostias Sí. se amontonen, pero yo creo, o sea, lo guay, yo creo que también este libro es que él se lo toma un poco como, bueno, pues venga, pues nada, pues vamos haciendo. Bueno, Pues un poco... final es como, igual como se tienen que tomar estas situaciones, ¿no? Sí, De si me lo tomo claro, mal, peor poco todavía. que tomármelo a risa, ¿sabes? Que esta historia pues fuera eso, Ujú. y de hecho creo que la sinopsis, todo esto digo creo todo el rato porque es un libro que he ido escribiendo, leía el capítulo y lo colgaba, y no lo he Y vuelto ni como a dabas. releer No, porque seguramente, no, porque seguramente hay muchas cosas que igual ni encajan, o sea, que sí que de van pasar subiendo, sí esto. que van, pero no sé, ha sido durante un año que, bueno, que a lo mejor hay cosas que han Qué quedado. Entonces, no sé, un poco guay. por respeto, o sea, por respeto por cosilla esa, pero que sí que la sinopsis es, de hecho, el principio del libro, o sea, lo que explica. La misma semana que me pasa esto, que Sí, me pasa, o sea, y el primer capítulo se llama El peor día de mi vida, pero ni tan mal, porque es el peor día de su vida, pero que al pero final se conoce a conoce. estas personas con las que empieza como un nuevo año. Entonces esto está guay porque también a nivel argumental sirve un poco para que todo sea nuevo, para que tú como lector también Te entres en vayas el grupo enganchando, como, ¿sabes? Como conociendo. uno más, entonces está guay. Y oye, quería
preguntarte que te han lanzado una pregunta por ahí que me la he apuntado, que es que si alguna vez has escrito alguna canción. Ah, no, No, no has probado nunca de... no. No, no, no. Antes, sí que Ujú. en mi adolescencia escribía poemas, pero tampoco, sí, Pero sí. ahí están, ¿no? Se han Sí, sí, quedado... me refiero que si alguien es que no sé ni dónde están. Pero no, no, canción, la verdad es que no, nunca, no. Pues no. Siento responder que no, no, no sé, no, no. Aparte, no, no, bueno, no es algo. Y bueno, Pablo, y después de tantas obras, tantos proyectos, tantas cosas que has hecho, ¿cuál, ya para ir concluyendo, cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido a lo largo de toda tu trayectoria? Mm, mm, Mira, tú con tus preguntas, la próxima vez te pido que me las pases, vamos, no porque esté mal, sino porque no sé qué responder. Son, Pues son de pensar un poco. no, para mí, yo creo que la Ujú. máxima, la mejor lección, sinceramente, yo creo a través sobre todo de lo que he escrito, es que lo que tú quieres hacer de alguna forma, o si tú tienes alguna forma de expresarte o tienes... Que yo creo que somos nosotros mismos que nos boicoteamos muchas veces. ¿Sabes? Que dices, ¿para qué voy a escribir esto si no lo va a Ujú. leer nadie? ¿Para qué voy a escribir esto si no le va a interesar a nadie? O lo peor, ¿para qué voy a escribir esto si Ujú. me lo van a criticar o se van a reír de mí? O, ¿sabes? O sea, yo creo que nosotros mismos nos ponemos como Trabas, sí, sí. y como que mucha gente en contra nuestra cuando la gente, yo creo que, sobre todo en el caso de la escritura, en el caso de las novelas, la gente como mucho no te va a leer. O sea, creo que incluso difícil. Bueno, una cosa es que seas un súper bestseller, evidentemente habrá de todo, pero Ujú. o sea, un poco quien te lee, un poco te sigue y te va a gustar. Entonces, para mí lo más bonito el aprendizaje es que si hay algo que te gusta, hacerlo, porque si a ti te gusta hacerlo, como si dijéramos, es probable que a alguien le guste leerlo, ¿sabes? Y he aprendido, pues eso, que yo lo que no me esperaba es que lo que yo escribiera a la gente le pudiera gustar leerlo. Y Ujú. es, pues a veces el aprendizaje, que no nos auto boicoteemos, y que tengamos un poco de autoestima a lo mejor y de creer un poco ¿sabes? Que es lo típico, hay que creer en uno mismo. Pero sobre todo no hay que Totalmente. boicotearse y hay que pensar, mira, yo lo hago, si gusta, bien, si no gusta, pues nada. Pues Yo de hecho, también. cuando saqué Tres chicos buenos, me acuerdo que yo tuve un ataque de pánico la semana antes de que saliera Sí, publicado, tuviste miedo. pero un Por- pánico como si me hubiera a tirar de un barranco, vamos. pero por Y si no iba a gustar a la gente o... sí, por si no, no por si me lo fueran a no sé por qué, de repente tuve sensación que daba algo de mí, Ujú. que la gente lo podría, no sé. Pero una vez fuera, me encantó Ya. incluso las malas críticas, me gustaban, porque pensaba, mira, esta persona se lo ha Ujú. leído, le ha parecido mal esto y tiene el detalle de decírmelo. Es que me parecía un detalle, la gente incluso, de hecho, una de mis críticas, no diré favoritas, pero fue uno que puso hasta la comunidad LGTBI merece tener libros malos. Y pensé, pues claro que sí. O sea, entonces dije, hay que tener de todo. Pero, Hay pero de claro, todo, sí, sí. pero luego me dijo, lo voy a colocar al lado de la novela de Federico Mocha como Ujú. historia mala y pensé, oye, pues qué lujo. Pues oye, Entonces, por eso. ni Pero tan sí que mal. es, pero sí que es verdad que fuera de esta hubo Ujú. mucha gente que, bueno, pues que le había gustado, que había conectado, que estaba, pues eso, que le había gustado y entonces eso fue lo que más no sé, el ver que habíamos conectado. Qué guay. Es que están preguntando por ahí que si va a salir el libro de Podéis llamarme Sí, ahora LOL. te lo iba a Eh, decir. ¿Hay ah, previsión de que salga? O sea, lo he leído, digo, le voy a preguntar. ¿Hay previs- previsión de que salga en físico? no, o sea, me refiero, no es un no que no vaya a salir, ni Ujú. Bueno. ya te digo, es una historia que he ido haciendo y ahora la he cerrado. Ujú. A partir de aquí, a ver qué pasa. Me refiero también estas cosas un poco de plantearse. Quiero ver también opciones, Claro. no sé. Ya te digo, por otro También, lado, también estoy trabajando en otro, entonces es un poco raro bueno, todo. iba a decir, por si acaso vamos todos a leerla en Wattpad, a darle muchas visitas y así que, oye, que suban los likes y que la Sí, gente por se favor. interese. Yo no sé si se puede poner link, no se puede poner, bueno, ya lo pondré luego el link. Lo subimos
Vemos luego. Y ya para terminar, te iba Oh, a lanzar la pregunta que hacemos aquí siempre para terminar la entrevista, que es que si podrías decirnos algún libro que a ti te haya marcado en tu vida y el motivo. ¿algún libro que me haya No, marcado? si lo tienes. No, no, es que claro, ahora quiero decir uno que esté bien, no quiero decir ahora cualquier cosa. A ver, sí que es verdad que a mí uno Ujú. de los libros más reveladores, que igual sé que a lo mejor es un poco tópico, pero me gusta recomendarlo, es El viaje de Marcos, Sí, porque ¿cuál es? eh, sí que es el primer día que yo fui a la librería Antinous, así librería LGTBI, un poco Ujú. cuando, ya te digo que ha cambiado mucho todo en muy poco tiempo, pero cuando era todo un poco que ibas a una librería casi clandestina, ¿sabes? De decir, Ujú. uy, aquí a lo mejor Claro. encuentro algo. Y recuerdo que este libro me lo recomendaron y, y también y me gustó mucho y me gustó sobre todo el descubrir pues eso, que se podían leer historias con personajes LGTBI. Y otro que se llama Contra Natura, también me gustó mucho, de Este Pombo, no creo lo que era. conozco. Pablo Pombo. Contra Natura me gustó mucho también en su momento. Bueno, pues aquí anotamos las dos recomendaciones. La primera me suena, la segunda no. Y pues bueno, Pablo, solo que me queda agradecerte otra vez tu No, tiempo, no, haber venido aquí a estar con nosotros hablando. Ha sido de verdad un completo placer no, tenerte no, aquí gracias hoy. a ti de verdad, o sea, no, no, de verdad, o sea, me ha encantado. Gracias. Y gracias también a las personas que nos habéis estado viendo y comentando. Así que nada, Pablo, un saludo y mucha suerte con tus nuevos proyectos. Y todo el mundo a leer LOL, Tres chicos Ay, buenos y sí. todo lo que saque. Muchas gracias. Que vaya muy Bueno, bien. un saludo. Hasta luego. Adiós.